Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Todo listo aquí para comenzar a desarrollar el material del día de la fecha. El material del día de la fecha puntualmente tiene que ver con cheques y otros títulos. Cheques y otros títulos. Cheques y otros títulos es todo un tema, está dentro del programa de la unidad número 6, del programa de la Universidad Católica de Salta, y voy a darle más precisiones para los alumnos seguramente de la provincia de Formosa que estarán mirando o van a ver la grabación. El Plan 2018. Plan 2018. Bien, como ustedes saben, la materia es Derecho Empresarial. Derecho Empresarial es todo un tema. Yo les pido que se aboquen al estudio, a la lectura del material que la cátedra ha recomendado para esta materia puntualmente. Les va a abrir la mente a muchos temas que seguramente el día de mañana ustedes van a necesitar abordar en el ejercicio de su profesión como abogados. De manera que vamos a avanzar con nuestro material. Vamos a compartir el material a desarrollar. Un poquito de paciencia, ya vamos a estar compartiendo el material. Compartir la pantalla. Bien. Seguramente ustedes ya tienen en sus imágenes el PowerPoint que vamos a desarrollar, que vamos a explicar, obviamente, para que ustedes tengan una guía de estudio, la vamos a ampliar, pero previo a eso vamos a hacer una introducción al tema. La verdad es que el Código Civil, el artículo 1393, Código Civil de la Nación, unificado, civil y comercial de la Nación, unificado, es muy claro cuando establece que para que una persona pueda librar cheques es no necesario, sino imprescindible que haya que celebrado con un banco, en este caso con el girado, esa es la figura que establece la legislación, un contrato de cuenta corriente bancaria. Un contrato de cuenta corriente bancaria. Es fundamental. Imprescindible, ese es el término que se utiliza. El código también nos dice de que cuando define este contrato tan importante de cuenta corriente bancaria, lo define como aquel por el cual el banco se compromete a inscribir diariamente y por su orden, atención, diariamente y por su orden, los créditos y los débitos, de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuenta correntista. Y en su caso, a presentar un servicio de caja. Esto está claramente establecido ya en el artículo 1393 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por eso, dando pie a la presentación, vamos de lleno a lo que es nuestro PowerPoint y vamos a ir obviamente explicando aquellos puntos que consideremos necesarios ampliar. Tenemos tenemos algún alumno del otro lado que nos esté escuchando, por favor. Sería interesante saber si estamos
compartiendo ya el PowerPoint en sus imágenes. Buenas tardes, profesor. Hola Paola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Sí, se ve el PowerPoint que está compartiendo. Bueno, lo voy a desplazar aún más grande porque tengo un problemita de señal acá, lamentablemente, o comparto una cosa, o me ven ustedes a mí, o comparto el PowerPoint y voy explicándola. De manera que cualquier interrupción que tenga en la señal, ustedes me avisan, por favor. Bien, comenzamos entonces. Bien, el cheque y otros títulos. Lo primero que vamos a atender es el concepto de cheque. ¿Cuál es el concepto de cheque? Decimos que es un título valor cambiario que contiene ¿qué en particular? Una orden de pago pura y simple. Y librada ¿contra quién? Contra un banco, que luego vamos a ver la figura del banco. ¿Quién es? O cómo se denomina. Con el cual el librador tiene establecido un pacto de cheque. Tiene establecido un pacto de cheque. ¿Para qué? Para que el banco pague a la vista al portador legitimado del título una suma determinada de dinero. A ver, vamos a aclarar aquí algunos conceptos. En primer lugar, es un título valor. En primer lugar, es un título valor cambiario. ¿Qué es lo que este título valor cambiario contiene? Una orden de pago. Característica pura, simple, librada ¿contra quién? Contra un banco. Seguramente hay una relación entre quien libra el cheque y el banco, con el cual el librador tiene establecido un pacto de cheque, dice el concepto, para que el banco pague a la vista. A la vista, ¿qué significa esto? A la vista, contra la presentación del título cambiario, contra la presentación. ¿A quién? Al portador legitimado del título, a aquel que lo presenta y obviamente se identifica, porque el título estará a nombre de él, obviamente, se identifica como legitimado portador. ¿Qué es lo que le va a pagar? Una suma determinada de dinero. Atención, de dinero. Porque aquí estamos hablando de dinero, no estamos hablando de otras especies. No estamos hablando de mercadería, no estamos hablando... No, estamos hablando de que lo que va a pagarle al portador legitimado es una suma de dinero. Bien. Dicho esto, vamos a ver los requisitos. En primer lugar, vamos a ver los requisitos intrínsecos y luego los requisitos extrínsecos. Bien. En una palabra, los requisitos de fondo y luego de forma. Requisitos intrínsecos son exactamente los mismos que vimos cuando estudiamos la letra de cambio. 4 fundamentales. Capacidad, voluntad, objeto y causa. Recuerden esto porque es una pregunta de examen. Capacidad, voluntad, objeto y causa. ¿Cuáles son los requisitos extrínsecos? Los anteriores eran los intrínsecos. Estos, ¿cuáles son? Bueno, decimos entonces que el cheque común debe contener, y allí están detallados. Ustedes luego a esto le van a dar seguramente una lectura
Esto les sirve de guía, pero ustedes profundicen con la bibliografía que la cátedra le ha recomendado o aquella que ustedes encuentren aplicable al tema y que pueda robustecer sus conocimientos en esto. Todo en función del trabajo perdón, del trabajo práctico del examen el día de mañana. El cheque común debe contener, esto es importantísimo que lo graben, la denominación cheque inserta en su texto, en ese papelito rectangular. Seguramente ustedes habrán visto un cheque, habrán visto, si no tienen chequera, seguramente en un comercio, en fin, una transacción comercial. El papá o mamá son comerciantes, tienen cheques. Bueno. El número del cheque impreso en uno de los extremos, está impreso tanto en el cheque como en el talón, que se le denomina a esa parte que se separa y queda en la chequera. El nombre de la entidad financiera girada. ¿Qué es el nombre de la entidad financiera girada? No nos vayamos lejos. Banco del Chaco, o Banco Santander, o Banco Galicia. El domicilio de pago, ¿a dónde va a ir a pagar el portador legitimado? ¿A dónde va a ir a cobrar, perdón, el portador legitimado? Bueno, allí tiene que estar el domicilio de pago, para que el portador legitimado sepa dónde está, si no una casa madre, alguna sucursal, para poder cobrar ese cheque. Lugar de creación del cheque. La fecha de creación. Todo esto debe estar debidamente rellenado. Lugar de creación, fecha de creación. La orden pura y simple de pagar una suma determinada de dinero. Páguese a fulano de tal la suma de pesos tanto. Y número y letra. Expresada, como lo dije, en número y letra, especificando la clase de moneda, porque pueden ser tanto en pesos argentinos como en dólares estadounidenses. El número de la cuenta corriente es fundamental. El número de la cuenta corriente porque el girado, en este caso, va a constatar si hay fondos o no hay fondos a través de el número de la cuenta corriente que expresa el cheque, título. El nombre del titular, el domicilio que éste tenga registrado ante el girado. Titular, estamos hablando en este caso del título, ¿no? Y obviamente los datos, la identificación tributaria, laboral, entidad y demás cuestiones. La firma del librador. La firma del librador de este título, de este cheque, como se le denomina. Y ahí hay una aclaración donde dice que el Banco Central autoriza el uso de sistemas electrónicos, en algunos casos lo hemos visto, de reproducción de firmas para el libramiento del cheque. Esto no quiere decir que todavía no se dé la vieja usanza de, a mano, elaborar el cheque, el título, y darlo a quien va a ir a cobrar, pagar una deuda y dárselo a quien va a ir a cobrar el día de mañana ese título ante el librado. Omisión de requisitos. Atención. El título que es presentado al cobro, si carece de alguno de estos requisitos, yo lo escribo aquí bien claro, ya no vale como cheque. Si carece, no vale como cheque. Salvo, y allí hago la salvedad, que faltase el lugar de creación, en cuyo caso se presumirá como tal el del domicilio del librador del cheque, el que tiene la chequera y libró el cheque. Pero hay casos en que el banco no ha aceptado esto. Si bien es cierto, esto lo tengo que decir, que puede ser, salvo
que faltase el lugar de creación, en cuyo caso se presumirá de tal en el domicilio del librador. He podido comprobar que hay instituciones bancarias que no han aceptado el cheque por faltar el lugar de creación del mismo. ¿A dónde fue extendido el mismo? Si es una empresa, si es un particular, una persona jurídica. Sin embargo, tengan en cuenta este detalle que es importante considerarlo, desde luego. ¿Qué pasa con el cheque incompleto? ¿Qué pasa con el cheque incompleto? Ustedes ya vieron en las anteriores, en el anterior PowerPoint, vieron los requisitos que debe cumplir el cheque. Bueno, ¿qué pasa si hay un cheque incompleto? Estamos ante la presencia de un cheque incompleto. El cheque dice puede ser creado omitiendo cualquiera de sus elementos, salvo la firma del librador. Salvo la firma, claro, obvio. Un cheque que no tiene la firma del librador, ridículo. ¿A dónde vamos a ir a presentar ese cheque? O sea, también la persona que recibe el título tiene que darse cuenta de que está faltando algo que es fundamental. Está faltando la firma del librador. Pero da la posibilidad a la legislación de ser completado antes de su presentación al cobro. Cuestión que yo tengo dudas con respecto a esto, porque si vamos a la legislación de fondo, el cheque debe ser rellenado como corresponde con los requisitos que les mencioné anteriormente. No obstante, aquí hay una salvedad de que puede ser completado antes de su presentación al cobro. Yo puedo volver con el cheque y decirle a quien libró el cheque, mirá, che, acá te falta llenar esto, y esto, y esto, y esto. Bien, macanudo. Salvo la firma del librador, que eso sí debe estar condición sine qua non. Ahora vamos a ir al CPD, cheque de pago diferido. Cheque de pago diferido. ¿Qué es el cheque de pago diferido? Aquí tenemos un concepto muy breve y nos dice que es un título, valor cambiario, obviamente, un título valor cambiario, que contiene una orden incondicionada de pago. Una orden incondicionada de pago. A una fecha determinada, Hipótesis, 1 de junio del 2022. Librada contra un banco para que pague al portador legitimado, aquel que lleva el cheque y lo presenta por ventanilla, presenta su documento, está acreditado de que él es el portador legitimado, una suma determinada de dinero. Volvemos a poner énfasis en esto, de que es dinero lo que vas a obtener, dinero no es otra especie. Si hubiera fondos suficientes depositados en la cuenta, obviamente, si hay fondos en la cuenta, bueno, se te pagará el cheque. No te cuestionarán, no te dirán, no, mire, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, fondos insuficientes, no podemos pagar el cheque. Pero se puede dar la otra situación que hay que tenerla en cuenta para una evaluación, un examen posterior. Que haya una autorización de parte de la gerencia del banco, atención, ¿para qué? Para que este señor que libró el cheque gire en descubierto. Puede haber una autorización, es más, existe, la hay, esto es viejísimo. Gerente de la empresa, Alfajorcitos SRL, le llama al Banco del Chaco y le dice, mire, señor gerente, págueme, van a entrar dos valores, dos cheques de 100.000 pesos cada uno, páguelo, yo voy a depositar en mi cuenta el viernes que viene el dinero. Así no estoy en descubierto y cumplí con la obligación
hacia ustedes por haberme pagado este descubierto, porque estamos hablando de un descubierto. Los cheques fueron librados, no había fondo, pero hay una autorización para girar en descubierto. Entonces se pagarán los cheques. Características. Título valor presenta el carácter de autonomía, eso ya lo estudiamos en títulos y otros valores. Como título cartular presenta los caracteres de necesariedad y literalidad, o sea, lo que está literalmente escrito allí en el cheque, en el título. Como título cambiario es abstracto, formal y completo. Características que ya lo vimos anteriormente. Bien. Ahora vamos a la forma de vencimiento en este caso siempre estamos hablando, no se olviden, porque van a ver esto, CPD, lo van a ver reiteradamente, cheque de pago diferido. Forma de vencimiento. El vencimiento del cheque de pago diferido debe ser a una fecha determinada. ¿Qué significa esto? Que cuando el cheque se elabora, como lo dije anteriormente, sí o sí debe tener en curso una fecha determinada. Hipótesis. Páguese el 1 de diciembre del 2022. Una fecha determinada. 1 de diciembre, año 2022. Que podrá indicarse librándolo a un día fijo, como lo expliqué antes, o a determinar tiempo de la fecha. Pero sí o sí debe ser una fecha determinada. A partir de la fecha del vencimiento, 1 de abril del 2022, ahí venció, ahí debió presentarlo al cheque el portador legitimado. ¿Qué dice allí el texto? El portador tendrá el plazo legal de 30 días y en el caso de que el cheque haya sido librado en el extranjero, 60 días, para presentar el cheque al cobro. Si no, después van a venir inconvenientes para poder cobrar ese valor. Recuerden, a partir de la fecha del vencimiento, 30 días es el plazo legal aquí en el país, o 60 si fue librado en el extranjero, para presentar el cheque al cobro. Esos son los plazos que fija la normativa legal vigente en la materia. Normativa aplicable. Este tipo de cheques está regulado, atención, yo les pido encarecidamente que ustedes, si tienen un tiempito, le den una lectura muy rápida, pero es interesante tener presente esta ley, la 24452, y la modificatoria de esta ley, la 24760, las cuales son complementadas por las disposiciones del Banco Central de la República Argentina. No se olviden nunca esto en materia comercial. En materia comercial, el Banco Central de la República Argentina permanentemente, comercial, financiera, permanentemente está complementando estas leyes vigentes a través de disposiciones internas del banco. En la actualidad, digo allí, también rigen las normas de este decreto, que ya lo mencioné el otro día y les pedí que le den, ustedes una leída, decreto 27 del 2018, no hace mucho, que incorporó modificaciones a esta ley, la 24452, que mencioné allí al comienzo. Además son aplicadas, en este caso a estos cheques, las normas sobre el cheque común. El cheque común. Y en caso de silencio de la ley de cheques,
las normas sobre letra de cambio y pagaré. Supongamos que por ahí la ley relacionada con el tema de cheque puntualmente no legisló en algún aspecto que pudiera ser importante. Por ejemplo, falta de algún dato, o alguna otra circunstancia, extravío del valor, extravío, sustracción o robo de la cartera de cheques, o la cartera de títulos, valores que ustedes llevan de sus empresas. Si hay algo que suena como a silencio o oscuridad, esto es muy característico en distintos temas del derecho. En el derecho del consumidor también hay cuestiones que no están debidamente hoy, al día de hoy estoy hablando, no están debidamente aclaradas por la ley, ni están tuteladas por la ley específica, porque es una ley que ya tiene sus años, más de 20 años, ha tenido modificaciones, pero no son suficientes, porque el mercado avanza a pasos enormes y está dejando atrás toda la legislación que veníamos aplicando. Entonces, a diferencia de estos casos, la ley de defensa del consumidor tiene un artículo que habla que en caso de duda se estará siempre a favor del consumidor o a la legislación que sea más benigna para el consumidor. Pero en este caso, que no estamos hablando de la ley de defensa del consumidor, sino que estamos hablando del cheque, y vemos que hay silencio en algunas de las leyes que no tratan algún tema puntual. ¿A dónde vamos a recurrir? Bueno, a las normas de letra de cambio y pagaré, o seguramente en forma supletoria, como lo digo allí abajo, al Código Civil y Comercial de la Nación. Recuerden ustedes que en la anterior clase, si han tenido la oportunidad y el tiempito de escucharla, yo hablo sobre títulos valores, artículos 1815 al 1881. No tiene desperdicio, allí está todo esto bien expresado. Nuestros codificadores, al hacer la unificación de los códigos, pensaron en estos y otros temas que no estaban claramente abordados en el Código de Comercio de Dalmacio Elizalde. Pero en este caso sí, ustedes van a ver, desde el 1815 al 1881, del Código Civil y Comercial de la Nación, van a ver estos temas abordados con una claridad y una puntualidad que vale la pena ustedes como futuros profesionales y nosotros ya ejerciendo ya nuestra carrera como abogados, permanentemente estamos en la lectura, no solamente de los artículos, sino, yo le decía a sus compañeros los otros días, la importancia de contar con un código comentado. Un código comentado. Rivera, Zaffaroni, en fin, tenemos muy buenos doctrinarios en nuestro país, juristas, de manera que hay que echar mano, por decirlo de alguna manera, a esa doctrina y leer y aclarar todos aquellos puntos, aspectos que todavía no sean bien entendidos. No solo por el examen que pudiera venir con respecto a esta materia, sino para el día de mañana ustedes como futuros profesionales. Contenido. A ver si podemos mover esta pantallita. Contenido del cheque de pago diferido. Contenido del CPD, del cheque de pago diferido. A ver, ¿qué debe contener el cheque? Bueno, está en blanco la primera parte del enunciado, es bastante extenso, y en amarillo la segunda parte del enunciado. En primer lugar, comenzamos por denominación cheque de pago diferido. Eso es fundamental, cheque de pago diferido.
Número de cheque, ya lo vimos, nombre del girado, domicilio del pago, lugar de creación, fecha de pago, nombre del beneficiario, a favor de cheque se extiende a favor de Paola Ábalos, suma determinada de dinero, $300.000 si es moneda estadounidense, número de la cuenta corriente, tiene que estar en el valor, obviamente preimpreso, nombre del titular, domicilio e identificación del titular de la cuenta corriente, obviamente, y firma del librador, fundamental, firma del librador. No tiene la firma del librador, vamos mal, estamos mal. Sí o sí debe tener la firma del librador. Lo demás se podrá, como dije anteriormente allí, se podrá rellenar antes de presentar al pago. Porque, ¿qué va a pasar? El cajero humano, el señor que está del otro lado del vidrio, en el banco, cuando ve el cheque, sin firma, pero sin dudarlo, le va a decir, no señor, esto no puede ser pagado, aquí falta la firma del librador. ¿Cómo va a presentar esto? Bueno, para evitar ese disgusto y mal momento, entonces tenemos que obviamente recomendarle a nuestros clientes, el día de mañana si alguno de ellos nos consulta sobre algún negocio jurídico donde va a recibir valores, cuáles son las características que debe reunir, en este caso el cheque, en otros casos será el documento, para que sea válido a la hora de presentarse a la vista. Diferencias. Lo más destacado como diferencia, aquí hago una aclaración de fondo también importante. Lo más destacado como diferencia entre cheque y un pagaré. ¿Cuáles son las diferencias? La principal diferencia entre un pagaré y un cheque radica en la determinación del momento en que se puede hacer efectivo su cobro. Determinación del momento en que puede hacerse efectivo su cobro. Ya lo vamos a volver a recalcar y aclarar. Avancemos. En el momento de emisión del pagaré, ya se fija el momento en que podrá cobrarse. En el momento de emisión del pagaré, ya se fija. Mientras que ello no ocurre en el cheque porque es pagadero a la vista. Pagadero a la vista. Me presento en ventanilla y lo cobro. Punto, ya está. Punto, y lo cobro. Salvo que sea con fecha diferida. Si con fecha diferida, esperaré la fecha, me presentaré y lo cobro. Y lo cobro. Listo, no más vueltas. La principal, la fecha de cobro. El cheque puede ser cobrado desde el momento en que se expide. Desde el momento en que se extendió el cheque por el librador, yo, que soy el tenedor del cheque, puedo ir y hacerlo efectivo por ventanilla. Si tiene fondo o no tiene fondo el librador, es problema de él. Él me debió extender a mí un valor que tuviera fondos suficientes para que fuera pagado a la vista, a la presentación. Salvo que si no tiene fondo, esté autorizado para que el banco le cubra ese monto del cheque que yo estoy presentando a la vista para cobrar. Mientras que el pagaré, atención, tiene un lugar y una fecha de cobro establecido. Pagaré, dirá, se pagará a la señorita fulana de tal, en tal y determinado lugar, en domicilio, manzana 74, parcela 38, barrio Italia, y una fecha de cobro establecido, el día tal de abril del 2028. Hipótesis, ¿no? Bien. En el cheque siempre participa, al final digo,
la entidad bancaria. Claro, porque el librador extiende el cheque y quien recibe el cheque, este tenedor legitimado, ¿qué hace? ¿A dónde va a cobrar el cheque? ¿Se lo va a cobrar a Paola? ¿Se lo va a cobrar a Carlito, a Pepito, a Juancito? No, va a ir a cobrarlo a la entidad bancaria. Salvo que haya otro arreglo entre medio, que aquí no está eso, porque obviamente es una cuestión a dilucidar. Pero básicamente, en el cobro del cheque, en este caso, que es lo que estamos estudiando, siempre participa la entidad bancaria. Entonces yo tengo el cheque que me dio mi empresa, que es donde yo estoy empleado, yo estoy trabajando, sea cual fuere mi función dentro de la misma, todos los meses para ir a fin de mes a cobrar mi sueldo. En el caso que lo cobre por ventanilla, presento el cheque a la vista y me lo paga. Si tengo una cuenta corriente, una caja de ahorro y lo quiero depositar por allí para que se acredite, pero todo eso va a llevar más tiempo. Para que se acredite el dinero en mi caja de ahorro, en mi cuenta corriente, pero todo eso va a llevar más tiempo y seguramente algún costo. Bien. Ahora vamos al endoso. Este es un tema que ya de alguna manera lo hemos hablado en las clases anteriores, el endoso, el endosante. Pero en este caso, la pregunta que yo hago a Paola y a los otros queridos alumnos que después puedan ver esta grabación es: ¿el cheque puede endosarse? ¿Ustedes han visto un cheque endosado alguna vez? Paola, ¿viste alguna vez un cheque? ¿Tuviste en tus manos o viste un cheque endosado? Vi cheques, pero un endosado no. Bien, muy bien. Tiempo del endoso. En primer lugar decimos que el cheque, hablamos allí claramente, el cheque puede endosarse. Eso es importante. Partamos de ahí. Pregunta de examen. Señorita, ¿el cheque se puede endosar? Y si usted le dice sí, se puede endosar. Pero, ¿está segura usted que se puede endosar? A ver, piénselo un poquito. No tiene que haber dudas, no tiene que haber dudas. El cheque puede endosarse. Y ahí lo destaco en letras rojas, más todavía sobre el celeste de fondo, hasta su presentación al cobro, el endoso producirá todos sus efectos y la ley establece que el endoso sin fecha se presume realizado antes de la presentación. Fíjense qué detalle. El endoso producirá todos sus efectos. Hasta su presentación produce todos sus efectos. Pero aquí es donde entra a tallar lo que dice la legislación. La legislación es la que establece que el endoso sin fecha se presume realizado antes de la presentación. Porque yo puedo endosar también un valor, pero lo endoso y coloco fecha. Puede ser una fecha luego del vencimiento del cheque. Ahí es donde se va a fijar el banco. Ahí es donde se va a fijar. De manera que es importante a tener en cuenta este detalle. Luego de su presentación y rechazo por el girado, por el banco, a eso se refiere con girado, por el banco. En este caso solo producirá los efectos de una cesión de derecho. Claro, lógico. Presento el cheque, es rechazado por el banco. Bien,
me abre las puertas a mí para seguir con las acciones que correspondan. Seguiré contra el anterior endosante o seguiré contra el liberador del cheque. Me abre las puertas para que yo haga o ejercite mis derechos ante la justicia. Bien. Presentación al cobro y vamos a hacer una pausa de 5 minutitos. Presentación al cobro. Presentación. Hay opciones para el portador del cheque. Allí lo mencionamos claramente y lo subrayamos, que el portador, en este caso Paola, tiene un cheque de $5 millones a cobrar. Bueno, para ser efectivo este cheque de $5 millones, ella tiene dos posibilidades. Lo puede presentar en el banco girado, hipótesis Banco Colombia, cobrando el dinero por la ventanilla, le dan los $5 millones, ahora contenta, se vuelve a su casa. O se va a Europa o Estados Unidos. O la otra posibilidad, que tenga una cuenta corriente en otro banco. No importa que no sea Colombia, que es el banco que debe pagar. En otro banco. Ahora tiene una cuenta corriente en el Banco del Chaco. Entonces, ¿qué puede hacer? Depositar ese cheque de $5 millones en su cuenta corriente en el Banco del Chaco. Se va a utilizar como mediadora a la Cámara Compensadora, muy discutida, siempre fue discutida por los costos que significó este tipo de trámite, de gestión. Pero bueno, será enviado a la Cámara Compensadora, que es el organismo de liquidar las cuentas entre bancos mediante una compensación que se denomina clearing bancario. Clearing bancario. ¿Para qué? Para que luego el monto del cheque, los $5 millones, sean acreditados en la cuenta bancaria que Paola tiene en el Banco del Chaco. Y Paola va a ir al Banco del Chaco y va a preguntar: señores, quiero saber si fue depositado el importe, no el cheque, el importe del cheque que deposité los otros días, A ver, nos vamos a fijar. Y bueno, obviamente que van a ser depositados, el dinero va a ser transferido al banco donde opera Paola, y Paola va a tener en su caja de ahorro o en su cuenta corriente el dinero de ese cheque. Fin de la cuestión. A ver, ¿es tan así? Allí en amarillo yo destaco que la presentación es a los efectos del cobro. Paola hizo la presentación para cobrar, no para que le acepten o no el cheque. Ya que esa es la diferencia con la letra de cambio. En el caso del cheque no existe aceptación. No existe aceptación. Lean letra de cambio. Vuelvan para atrás un poquito, rebobinen, no este PowerPoint, sino los anteriores, y van a ver que una de las condiciones era la aceptación. En este caso, no. Bien, vamos a hacer una pausa, por favor. Son 1:15, a las 22 regresamos y continuamos. Muchísimas gracias. Bien, vamos a continuar con
nuestra presentación. Y hay una circunstancia aquí que se va a dar, que obviamente la persona que presentó el valor a la vista, o bien que la depositó en su, como habíamos dicho, en su cuenta corriente, no tuvo en cuenta, jamás lo pensó. Y bueno, y van a ver ustedes las consecuencias que van a venir con respecto al tema de la presentación del cheque y a algo que se da, una situación que se da, y que tiene que ver con el rechazo del cheque. Bueno, rechazo del cheque, las causales. Eso es lo que vamos a ver. Presentamos el cheque, hasta ahí estamos todo bien, pero se da una situación que no habíamos previsto, porque en todo momento pensamos de que el cheque iba a ser pagado con total naturalidad, que no íbamos a tener mayores inconvenientes, que la persona que nos dio el cheque era una persona que iba a depositar estos fondos, sean 5 millones o sean 1.000 pesos, lo que fuere, nuestro sueldo, nuestro salario, lo que fuere. Pero lamentablemente no se da esa situación, sino que nos encontramos con que hay un rechazo del cheque. Bien, a ver, vamos a volver a compartir la presentación. Rechazo del cheque, vamos a ver las causales. ¿Cuáles son estas? Antes de pasar de lleno a las causales del rechazo, hay algo que quiero aclarar, y es que el girado, en este caso el banco, solo puede negarse a pagar un cheque en los casos establecidos por ley, únicamente. Su procedimiento se debe ajustar a lo que dice la legislación en la materia. No puede salirse por fuera o excederse en sus facultades, bajo ningún punto de vista. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son las causales del rechazo? ¿Cuáles son algunas de ellas? Y también lo que queremos aclarar es que esto es real y concreto, esto se da y se da a diario. Todos los bancos del país y el mundo se dan situaciones como esta. Por ejemplo, alteraciones en el cheque. ¿A qué nos referimos con alteraciones en el cheque? Bueno, circunstancias que hacen dudosa la autenticidad del valor. Circunstancias que hacen dudosa la autenticidad del cheque. Por ejemplo, raspado, borrado, interlineado, testado o alterado, no solamente en cuanto a la cifra, al monto, sino también en cuanto al monto que se escribe en el cheque, en el espacio en blanco que se debe ocupar en el cheque para escribir 5 millones de pesos. Al principio dirá pesos, entonces allí escribiré 5 millones, o la cifra que corresponde. Y eso se ve alterado, o testado, o raspado. Por allí con una gilet, parece que quisieron los chicos y estuvieron pensando a ver de qué forma iban a modificar la estructura del cheque, cambiándole alguna letrita, agregándole un 0 a la cifra del valor. Puede pasar,
puede pasar. Causa de rechazo, causa de rechazo. Así es. Orden de no pagar. El librador o el portador desposeído, ya vamos a ir aclarando cada una de estas cuestiones, deben dar esta orden al girado en caso de sustracción del cheque, violencia al librarlo o transferirlo. A ver, orden de no pagar. ¿Quién la debe emitir? ¿El librador o el portador que ha sido desposeído? Causales: sustracción, robo, hubo violencia o no hubo violencia, como fuera, pero los cheques no los tiene más él, a raíz de algunas circunstancias como esta. Violencia al librarlo puede darse, claro que sí, o al transferirlo también. Entonces, ¿qué hace el librador en estos casos? Habla al banco, al girado, como lo dice allí, y le ordena, orden de no pagar, y las circunstancias puntuales por las cuales da esta orden al girado, la orden de no pagar. Decimos después revocación de la orden de pago. Como bien lo dijimos, lo mismo, la revocación solo tiene efecto una vez vencido el plazo para la presentación, de 30 o 60 días. La revocación de la orden de pago solo tendrá efecto una vez vencido el plazo de presentación y que ésta no se haya hecho efectiva. Después tenemos el otro caso, irregularidad en la cadena de endosos. Paola dijo que ha visto un cheque, conoce lo que es un cheque bien. Los endosos, la parte posterior del cheque, la parte de atrás del cheque, primer endoso, y después endoso a favor de, ¿qué es lo que debe hacer el girado? ¿Qué es lo que debe hacer el banco en este caso, cuando hay irregularidad en la cadena de endosos? ¿Qué debe hacer? Lo que debe hacer el girado es verificar la regularidad de la serie de endosos. Pero hay algo que no, la autenticidad de la firma. De las firmas, salvo la última. Allí lo dejo ahí declarado, salvo la última. Y otra de las causales de rechazo es la firma del librador, visiblemente falsificada a la vista, donde debe notarse a simple vista. La pregunta es, ¿cómo puede en este caso el banco establecer que la firma del librador no es la del librador, no es la auténtica, sino que esa firma es otra? Podrá ser una firma, pero no es la de Paola, no es la de Carlos, no es la de Pedro, el librador de ese título. Porque el banco tiene un registro de firmas. El banco tiene un registro de firmas de aquel que tiene en su poder la libreta de cheques, de aquel que es el titular de la cuenta. De la cuenta corriente en este caso. Tiene un registro de firmas. Y en ese registro de firmas está la firma del librador. Entonces, ante la duda,
lo que seguramente va a hacer el banco es llamarlo al auditor, al contador auditor, y decirle, dígame, contador, si los registros nos indican que esta es la firma auténtica del señor fulano o la señora fulano de tal, que es la titular de la cuenta corriente. Entonces el contador auditor, o el cargo que tenga dentro de la institución bancaria, hará la verificación del caso y le dirá al gerente de banco, señor gerente, es la firma del librador. O le dirá, mire, aquí hay diferencias. Bueno, la caligrafía de uno y de otro es muy diferente. Se podrá hasta llegar a una pericia caligráfica, en fin, y otras instancias penales y civiles. Pero la realidad es que el banco cuenta con datos, con información como para poder establecer que la firma que está en el cheque no es la del titular de la cuenta corriente. Y eso va a ser una causal de rechazo. ¿Eh? Bien. Seguimos. Otras causales. Otras. Vamos a agregar algunas más. Incapacidad del librador. Incapacidad del librador. ¿Cómo entendemos esto? El librador estaba capacitado, o sea, cumplía con ese requisito fundamental que es la capacidad para todos los actos jurídicos, ¿o no? Al momento de librar. Ahí lo digo, si el girado tiene conocimiento, si el banco tiene conocimiento de la declaración de incapacidad del librador y el cheque es posterior a esa declaración, es una causal de rechazo. Si el banco sabe, tiene conocimiento de que esta declaración de incapacidad del librador es de fecha posterior a la declaración, a la firma, perdón, del título, en este caso, el cheque. Quiebra del librador o del representante. Si el girado tiene, si el banco de nuevo, tiene conocimiento de la declaración de quiebra, atención, del librador o del tenedor que presenta el cheque al cobro, debe rehusarse a pagar. ¿Por qué? ¿Por qué se va a rehusar a pagar el banco? ¿Cuál es el motivo por qué se va a rehusar? Allí está claro, porque el fallido no puede disponer de sus bienes. En este caso, el señor que presenta, o la persona física o jurídica, que presenta al cobro, está en una situación de ¿qué? De quiebra. Entonces la ley es muy clara. El fallido no puede disponer de sus bienes. Es otra causal de rechazo. Otra causal, cheque librado en moneda distinta a la cuenta corriente. Yo puedo, como lo dice allí, el cheque debe ser librado en la moneda que corresponde a la cuenta corriente del librador. Si es en peso, en peso. Si es en dólar, en dólares. Pero puede ser una causal de rechazo si el cheque es librado en una moneda extranjera y mi cuenta, como lo dice allí, la cuenta corriente, no mi cuenta, sino la cuenta corriente del librador es en otra moneda. Es un tanto complejo y discutible esto,
yo no me cerraría tanto en lo que me dice la doctrina y lo que me dice, sobre todo la doctrina, ¿no? Iría un poquito a ver, a sondear la jurisprudencia, porque hay fallos de todo tipo con respecto al tema de cheque, letra de cambio y demás. Cheque extendido en formularios, no provistos por el girado, obvio. Cheque tiene su forma, tiene su confección, tiene sus formalidades, como lo hemos visto, intrínseca, extrínseca, debe cumplir con los requisitos que el Banco Central de la República Argentina establece para todo lo que es sistema financiero, cheque, emisión de cheques y demás. Irregularidades en la presentación del cheque cruzado, otra de las cuestiones. ¿Cómo se cruzó el cheque? Si está bien o no cruzado el cheque. O sea, hay cuestiones muy puntuales que ameritan de mucho tiempo para explicarlas, pero por sobre todas las cosas, yo les estoy dando aquí a ustedes una guía, como para que ustedes avancen sobre no digo jurisprudencia, sino que es interesante tenerla en cuenta, sino sobre la bibliografía que la cátedra le ha asignado en esta materia. Bien, seguimos. Llegamos al rechazo. Llegamos al rechazo. El cheque ha sido rechazado, Natalia. Pedro, Carlos, Juan, ha sido rechazado. ¿Qué hacemos? ¿Qué le pedimos al banco? O el banco nos debe, no es una cuestión facultativa, el banco nos debe entregar algo. ¿Y qué es lo que nos debe entregar el banco? Una constancia de rechazo, cuando no se paga el cheque. ¿Y qué deberá tener en cuenta en esa constancia de rechazo? ¿Qué es lo que deberá decirnos? Bueno, deberá dejar constancia de rechazo en el mismo título mencionado. Ustedes van a ver en el dorso del cheque que ha sido rechazado, está el sello de la institución bancaria, está el sello de la institución bancaria, o sea, del girado, y allí el responsable de la institución hará las aclaraciones que a continuación vemos allí en la diapositiva. Los motivos del rechazo pueden ser sin fondos suficientes, fecha y hora de la presentación del título, el domicilio del librador, el domicilio, si yo soy el titular de la cuenta corriente que libre el cheque, será mi domicilio, que es el registrado en el girado, en el banco, la denominación de la cuenta corriente, también, contra la que se libró el cheque, y los nombres y apellidos completos de los firmantes del cheque. Puede haber más de uno, de los firmantes del cheque. La segunda parte de la diapositiva nos dice que el rechazo consignado por el girado, por la institución bancaria, produce ¿qué efectos? Del protesto. Produce los efectos del protesto. ¿Y da paso a qué? A la acción ejecutiva. Deja expedita la acción ejecutiva. El tenedor, entonces, ¿qué podrá hacer? Iniciar contra el librador las acciones judiciales, civiles y penales que corresponden. Pero no solo contra el librador, sino endosantes y avalistas también. Endosantes y avalistas.
Supongamos que el tenedor no presenta el cheque o no lo presenta en términos. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Ahí lo aclaro, quedará perjudicado y no podrá ejercer la acción cambiaria. O sea, cubrir todo el circuito que debió cubrir en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque el tenedor del cheque no lo presentó o lo presentó fuera de término. Se recuerdan los plazos dentro del país y para aquellos que se extienden en el exterior. Si el banco se niega a poner, digamos que el gerente le ordena al cajero, no coloque detrás del cheque lo que la legislación nos exige a nosotros en las normas del Banco Central de la República Argentina. ¿Le cabe alguna responsabilidad al banco por negarse a poner la constancia de rechazo y los motivos por los cuales el cheque ha sido rechazado? ¿Le cabe alguna responsabilidad? Sí, le cabe responsabilidad. Por eso decimos allí, podrá ser demandado por los perjuicios que ocasione. Podrá ser demandado por los perjuicios que ocasionare. Podrá ser demandado. De manera que, atención a tener en cuenta esto. Ahora, aviso de rechazo. El portador. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe al portador una vez que se sucedieron estos hechos que acabamos de mencionar? Lo primero, debe dar aviso del rechazo a su endosante, el portador del valor, al librador y a su sabanista. Debe dar aviso del rechazo al endosante, en orden, en su orden, al librador y a sus sabanistas, si es que los tuviera. Hay un plazo, 2 días hábiles bancarios inmediatos, dice, siguientes a la notificación del rechazo del cheque. A su vez, cada uno de los endosantes del título, ¿qué es lo que debe? ¿Qué es lo que debe hacer? Avisar a sus endosantes y así sucesivamente hasta llegar al librador. Así que, Carlitos, vos endosaste el cheque, mirá, vino rechazado sin fondo. Uy, no. Carlitos lo llama Pedro. Pedro, vos endosaste el cheque y vino rechazado sin fondo. Y el último, ponele, Juancito, le tendrá que llamar a Ricardo y decirle, mirá, vos libraste este cheque, pero no había fondo disponible en tu cuenta para cubrirlo. ¿Qué vamos a hacer? Por eso, al final, lo aclaro, debe avisar a sus endosantes y así sucesivamente a todos los endosantes hasta llegar al librador del título. ¿Qué pasa si se da la falta de aviso? O sea, si tengo yo y no aviso a nadie, tengo el cheque en mis manos y no aviso a nadie, ¿qué pasa? Bueno, la falta de aviso no produce, atención, la caducidad de las acciones emergentes del cheque, bajo ningún punto de vista. Reitero, la falta de aviso no produce la caducidad de las acciones. Pero, y ahí está la cuestión puntual, quien no lo haga será responsable de los perjuicios causados. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su negligencia. Por su negligencia. O sea, no es que se las va a llevar
sin ningún tipo de... No, no, no. Va a ser señalado como negligente. Y de allí en adelante, bueno, se verá el tema de la reparación por los daños causados, obviamente, ¿no? De manera que este es todo un tema, estar atento. Ahora, otra de las cuestiones que nos plantea el programa es responsabilidad por pago indebido. Es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema. Responsabilidad por pago indebido. ¿Responsabilidad de parte de quién? A ver, ¿de quién? Allí lo señalo, del girado. El girado, el banco, la institución. Y decimos claramente, será responsable cuando la firma del librador fuese visiblemente falsificada. Visiblemente falsificada. Cuando se puede apreciar a simple vista, comparándola con ¿qué? Con los registros del banco, con los registros del banco girado. En este caso, hubo negligencia, nadie comparó la firma del título, y visible a simple vista, cualquiera, no hace falta ser un perito calígrafo, se da cuenta de que esa firma no es la firma de Carlos Salvatierra. No, nada que ver. Será una firma, pero no la de Carlos Salvatierra. O sea, no va a dejar de ser supuestamente una firma de alguien, pero no la del dueño de la cuenta corriente, la del titular de la cuenta corriente, la del librador. Cuando el documento no reuniese los requisitos previstos en la legislación, como lo venimos diciendo desde hace un par de diapositivas. Cuando el cheque no hubiese sido extendido en una de las fórmulas, lo dice acá, chequera entregada al librador, obvio. El banco te va a entregar a vos, titular de la cuenta corriente, te va a entregar una chequera de 25 hojas o de 50 hojas. Pero esas chequeras reúnen las formalidades, tanto las formalidades de fondo como las que prevé, obviamente, la ley, y en este caso la reglamentación del Banco Central de la República Argentina, para estar circulando. Bueno, ¿es responsable el banco de pagar un cheque que no reúna estas fórmulas? Estas fórmulas que son establecidas por la legislación, puntualmente la legislación que tiene que ver con títulos, cambiarios, títulos de pago, en este caso, cheques. La responsabilidad del titular de la cuenta corriente. A ver, también hay una responsabilidad para el titular de la cuenta corriente. ¿Qué dice la legislación? La legislación dice que también va a responder cuando la firma hubiese sido falsificada, pero no fue visiblemente manifiesta, cuando no hubiese dado aviso al girado en caso de pérdida o sustracción. Yo me animo a decir y a apuntar la segunda cuestión, cuando no se hubiera avisado al girado, al banco, de que me robaron la cartera con la chequera, y cheques
entregado por otros comerciantes, recibido en forma de pago, por mercadería u otras cuestiones, y no avisa al banco de tal situación. Obviamente que previo hará la denuncia policial, en fin, la presentación ante las autoridades, acompañará al banco esa denuncia realizada ante las autoridades, pero es fundamental dar aviso al girado en caso de pérdida o sustracción. Lo mismo sucede con el caso de las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. Tenemos, obviamente, que recurrir a la autoridad policial, hacer la denuncia pertinente, pero lo que vamos a hacer inmediatamente es llamar al banco y decirle, señores, miren, me senté a tomar un café y me desapareció mi maletín, allí estaba, me desapareció la billetera, ahí estaban las tarjetas de crédito, de débito, credenciales profesionales o lo que fuera. Pero en este caso, tratándose del banco, la desaparición, pérdida o sustracción de la chequera. La chequera, estamos hablando del cheque, la chequera. La chequera o las chequeras. Responsabilidad concurrente. ¿Cómo es esto de la responsabilidad concurrente? Pregunta de examen. ¿Cómo es esto de la responsabilidad concurrente? ¿Se puede dar esto de la responsabilidad concurrente? O sea, en primer lugar digo ahí que cuando no concurran los extremos indicados anteriormente, los extremos, ¿hay un medio en esto? ¿Quién lo marca a este medio? Los jueces. Los jueces. Los jueces podrán distribuir la responsabilidad. Es lo que dice la legislación y lo que dice la jurisprudencia y la doctrina. ¿Entre quién? ¿Entre quién van a distribuir esa responsabilidad que emerge de esta situación que se ha dado? Entre el girado, el banco, el titular de la cuenta corriente, Carlitos, y el portador, Pedrito. ¿Y lo hará de qué manera? ¿De qué manera los jueces van a distribuir la responsabilidad? Eso es lo que deben tener ustedes presente. De acuerdo con las circunstancias, dice la doctrina, y el grado de culpa en que hubiese incurrido cada uno de ellos. El grado de culpa en que incurrió cada uno de ellos. Nos referimos al girado, al titular de la cuenta corriente y al portador. De manera que, para redondear esto, los jueces son los que van a tomar intervención de última para establecer la responsabilidad concurrente. No se olviden, fundamental, es una respuesta que es una pregunta de examen y es una respuesta muy puntual la que ustedes deben dar en este caso. Finalmente, vamos al aval. El aval está en el programa. ¿Qué es esto del aval? Lo vamos a explicar rápidamente, por razones de tiempo. ¿Qué es esto del aval? Un concepto muy puntual que da la doctrina sobre esto es que se refiere a un tercero, o cualquier firmante del cheque que pueda garantizar, aquí se nos total o parcialmente el título.
Paola, ¿usted me está escuchando? Paola, Sí, 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 lo estoy escuchando. bueno, a mí se me cortó aquí la transmisión. Siempre me pasa lo mismo, Paola. ¿Me escucha? Ahí, ¿Me escucha? sí, sí, se lo escucha, sí, ahí está la filmina, también se ve bien. Bueno, porque lamentablemente la plataforma me da muy poco tiempo para... Bueno, ¿vamos bien hasta ahí, Paola? Sí, perfecto, estoy callada porque estoy tomando nota de todo. De todas maneras, Paola, yo esto lo voy a subir como subí en la clase anterior. No sé si usted logró verla, a la clase anterior. Estuve en una evaluación, así que me han mandado la clase y terminaba de estar en esta clase y la iba a escuchar. Sí. Bueno, vamos a subir esto también, ¿sabe? Esto va a YouTube y va al grupo también. Bueno, voy a terminar con el tema del aval. Yo le decía de que le estaba hablando, lamentablemente ya se me fue la onda, pero bueno, a ver, recapitulemos. Hay un concepto muy puntual de la doctrina sobre el tema del aval, en esto de los cheques, y dice que un tercero o cualquier firmante del cheque puede garantizar total o parcialmente el pago del cheque a través del aval. Entonces, tenga presente que puede ser un tercero o cualquier firmante endosante del cheque puede garantizar total o parcialmente el pago. ¿Qué es lo que debe hacer el avalista? El avalista lo que debe es indicar por cuál de los obligados otorga su aval. Si es por Pedro, por Juana, por Carla, por Pepa. Si falta esa indicación, ¿qué es lo que se va a considerar? Que el aval es otorgado a favor del librador del cheque. Y si el avalista paga, suponiendo que el avalista diga, bueno, yo me hago cargo del valor del cheque, yo voy a pagarle el cheque, paga. Inmediatamente adquiere los derechos cambiarios contra su avalado y contra todos los obligados hacia este. O sea que él puede ir y ejecutar, si no le paga en los plazos previstos, puede ir y ejecutarlos. Y va a empezar por la línea de endoso, el orden de los endosos. Esto del aval ya lo estudiamos, no sé si usted se recuerda, en la letra de cambio. Esto es un tema muy interesante a tener en cuenta, ¿no? Es una materia, obviamente, y ustedes van a rendir esta materia y después se van a olvidar, pero tengan siempre presente estos pequeños detalles, porque seguramente el día de mañana cuando asesoren a sus clientes, si es un comerciante, si es un empresario, o entran en una empresa para asesorar o para manejar la parte legal o jurídica de las distintas áreas, y hay manejo de títulos, obviamente que esta información y todo lo que tiene que ver con cheque, pagaré, título de cambios y demás, le va a ser de mucha utilidad, ¿no? Bueno, hay una cuestión allí, un trabajito que le voy a dejar, Paola, a usted y a los demás este, colegas que están estudiando, y es la lectura del decreto 27 del 2018 sobre el tema de cheques. Es un decreto muy interesante, hay que leerlo, insertó algunas modificaciones sobre la ley que ya tenemos vigente en la materia, y es interesante que ustedes presten atención también al texto de ese decreto, por lo menos en la parte más importante, ¿no? Y vinculante al tema de cheques. Muchísimas gracias por seguir la presentación. Como lo dije al comienzo y lo dije en el grupo, esto va a ser subido al YouTube y desde luego al grupo.
Muchísimas gracias, tengan muy buenas tardes. Gracias, gracias, gracias. Buenas tardes, doctor. Gracias, Paola.